que fue objeto de algunas preguntas y que no es un tema menor. Me refiero a la posesión de inmuebles mediando boleto de compraventa. Ustedes van a decir que yo tendría que haber estudiado historia antes que derecho, pero este tema también tiene que ver con nuestra historia. Como decía algún poeta urbano, que después, término que después fue llevado a la música por Lito Nebbia, nosotros venimos de los barcos. Somos descendientes de los inmigrantes de otros tiempos. Y esos inmigrantes, que cuando llegaban a estas tierras venían con lo puesto y alguna bolsita de cambio, bueno, después de pasar por el Hotel de los Inmigrantes, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eran destinados, muchos de ellos, por colonias, a los planes de colonización. E iban a Córdoba, Mendoza, a distintos lugares del país, a comenzar a ejercer sus actividades productivas, la vid y tantas otras, o cultivar trigo, maíz, cebada, lo que fuere, pero muchos de ellos se quedaron en Buenos Aires. Y Buenos Aires fue en aquel tiempo la gran urbe que no estaba rodeada como ahora de otros distritos que hoy se conocen con el nombre de conurbano, y luego las grandes ciudades, por así llamarlo, de toda esta provincia, y también de Santa Fe, Rosario, etc. Ellos trabajaban y con el sudor de su frente intentaban adquirir inmuebles, pero no tenían los medios para hacerlo. De modo tal que los gobiernos de turno de aquella época, para facilitar el acceso a la vivienda, propiciaban líneas de crédito, algunas de bancos oficiales y otras privadas. Las mismas empresas loteadoras daban crédito para que se pudiera adquirir un inmueble en cuotas. Cuando estos inmuebles se adquirían, la forma de instrumentar esas adquisiciones, por así decirlo, no era la clásica escritura pública, porque el deudor todavía debía una gran parte del precio. Es más, ni siquiera se le entregaba la posesión. Sí, cumplido un cierto número de cuotas, que más o menos oscilaba en un 25% del total del precio, esas empresas loteadoras o las administraciones públicas del caso les concedían lo que se denominaba la tenencia precaria. En realidad, ya a esta altura, ustedes sabrán que toda tenencia es precaria, porque en toda tenencia hay implícita una obligación de restituir por parte del tenedor respecto del poseedor a cuyo nombre posee. De modo tal que ese término, tenencia precaria, tan redundante, de alguna manera lo que pretendía era exaltar que ese adquirente que comenzaba a tener contacto con la cosa no era ni poseedor, era un mero detentador que no tenía demasiados derechos sobre la cosa. No obstante, estos meros detentadores comenzaban a poseer para sí, con ánimo de dueño, y comenzaban a construir sobre esos lotes viviendas, generalmente los días domingo, los domingos en los que no trabajaban,
esos días, después de comer los ravioles o los tallarines, o vaya a saber qué cosa, iban y con los ladrillos que habían podido comprar, y una mezcla, y el frastacho, y tal o cual cosa, ellos mismos levantaban con sus propias manos y la ayuda de algún amigo esas viviendas que primero eran de un solo ambiente, y después con el tiempo se iban extendiendo hacia adelante, hacia los costados, etc. ¿Qué pasaba con esos adquirentes? ¿Qué pasaba con esos sujetos? Bueno, parece ser que ellos no estaban demasiado protegidos por el sistema. El sistema no los había hecho propietarios, la modalidad instrumental que se había empleado para celebrar los contratos eran simples instrumentos privados, algunos de ellos plasmados como un texto dentro de la libreta de pagos, en las primeras o en las últimas hojas, y las demás tenían todas divisiones en donde se les iba sellando cada uno de los pagos que iban efectuando. Como les decía, según la letra del contrato, estos sujetos adquirentes eran meros tenedores. Calificación, por cierto, discutible, pero en la letra del contrato se decía eso. ¿Cuál era la situación jurídica de estos adquirentes? Y no era la mejor, estaban expuestos. Estaban expuestos porque no tenían un título suficiente para adquirir el dominio y por lo tanto no habían adquirido ningún derecho real. En la clase pasada vimos que el poseedor legítimo era aquel en el Código de Vélez, y sigue siendo, que en donde su posesión importa el ejercicio de un derecho real constituido conforme a las disposiciones del Código, o de conformidad con las disposiciones del Código. Y para adquirir virtualmente, cuando digo virtualmente no lo digo como una hipótesis, sino como sinónimo de virtud, para adquirir con toda eficacia esa posesión legítima, necesariamente requerían de un título suficiente, tanto desde el punto de vista sustancial como desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista sustancial, una compraventa celebrada mediante un simple instrumento privado no era una compraventa en la letra del Código Civil. Para los distintos autores y para la jurisprudencia, era una promesa de venta, un contrato preliminar, un contrato innominado en el que las partes se habían obligado a escriturar o al menos a otorgar la compraventa definitiva, y así una promesa de venta, y así una larga lista de posturas doctrinarias que no vienen al caso. ¿Por qué no vienen al caso? Porque más allá de lo que digan o hayan dicho los contractualistas, a nosotros, desde el punto de vista del derecho real, aunque se considerara que el contrato celebrado y plasmado en ese instrumento privado pudiera ser una verdadera compraventa, una compraventa definitiva, no era eso lo que decía la ley, pero imaginemos que sí, nos faltaba el título suficiente en sentido formal, porque no se había cumplimentado el requisito ineludible de la escritura pública. ¿Por qué digo ineludible? Porque en aquel Código de Vélez Sarsfield, el artículo 1184, inciso primero, decía: deben ser hechos por escritura pública bajo pena de nulidad, y en ese inciso primero se decía:
los contratos que tienen por fin la adquisición, transmisión, modificación, extinción de derechos reales sobre inmuebles. Por lo tanto, si nos ajustamos a la letra de esa norma, que establecía una forma ad solemnitatem, ese contrato, celebrado por instrumento privado, era pasible de nulidad. Para colmo de males, en el artículo siguiente, el 1185, el Código de Vélez-Sarsfield decía que aquellos contratos que, debiendo ser hechos por escritura pública, lo fueren por instrumento particular, no serán considerados como contratos definitivos, sino que serán considerados como contratos en los que las partes se obligaron a otorgar la forma pública y el contrato definitivo. Quiere decir que, según esta norma, esta compraventa celebrada por instrumento privado era o una mera promesa de compraventa o un contrato provisional, un contrato preliminar, etc. Al no tener un derecho real, sus derechos, por así decirlo, emergentes del boleto, no tenían una eficacia erga omnes. Sin embargo, pocos advirtieron, y acá les dejo una lucecita prendida, que ese derecho se exteriorizaba o se publicitaba a través de la posesión. Ustedes dirán, pero en el contrato no decía que era una posesión, decía que era una tenencia precaria. Bueno, eso lo podían sostener los dogmáticos. Pero nosotros, que estamos obligados a relacionar la realidad con la normativa, podríamos, siguiendo al querido Jorge Alterini, que si una figura o una situación nos muestra algo que ladra como un perro, tiene pelo de perro, cola de perro, patas de perro, y parece un perro, es perro, aunque digan que es un dinosaurio. Esto lo podemos hacer porque estamos obligados a relacionar en un pensamiento jurídico complejo. Esto no es una regla de tres simple. Nosotros estudiamos para abogados y tenemos el deber de relacionar como primera medida las normas y las figuras jurídicas con la realidad. Por lo tanto, pongo en duda que esto era una mera tenencia precaria. Para mí era una verdadera posesión, que se ejercía ánimo de dueño. Ahora bien, ¿esa verdadera posesión era legítima? No, claro que no lo era. ¿Por qué no lo era? Porque no era el ejercicio de un derecho real constituido de conformidad con las disposiciones del Código, en la medida que nos faltaba el título suficiente, al menos en su aspecto formal. Por lo tanto, no había derecho real. Si no era una posesión legítima, era una posesión ilegítima. Y si era ilegítima, ¿qué era? ¿Era de buena o de mala fe? En el Código de Vélez-Sarsfield, la buena fe consistía en estar persuadido de la legitimidad. Pero esa persuasión debía nacer de un error de hecho. Entonces decían los autores, más que dogmáticos, pero si él cree que su derecho es un derecho real o que su posesión es legítima porque tiene un boleto de compraventa, no está incurriendo en un error de hecho, está incurriendo en un error de derecho. No era tan así.
Fíjense ahora cómo adquiere relieve el concepto de título putativo que el código actual ha soslayado y que nosotros tuvimos que traer a colación en la clase pasada a partir del texto de Vélez Arfiel, en aquel 2357. Yo creo que el poseedor tenía razones suficientes para creer que tenía un título en su favor. Pero además, la buena fe, como decían las partidas, es creer que se adquiere de quien era dueño y podía enajenar. Si yo adquiero en esos términos, seguramente creo que soy el titular de la posesión y no estoy reconociendo en otro un derecho superior. Al menos soy un poseedor de buena fe. Bueno, de eso se trataba. Pero como poseedor de buena fe, ¿estaba a resguardo de los derechos de terceros? Porque no obstante poder ser calificado como poseedor de buena fe, desde el punto de vista de la eficacia de su derecho, era indudable que era titular de un derecho meramente personal, de eficacia relativa, en la medida que no es oponible a erga omnes. Por lo tanto, cualquier tercero que ejerciere una agresión patrimonial respecto de ese predio, bien podía prevalerse de su situación de titulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que bien podría esgrimir que ese inmueble todavía pertenecía al vendedor y no había salido de su patrimonio. Por lo tanto, el comprador, que tenía un mero derecho personal, sucumbía frente a alguien que, como acreedor del vendedor, había embargado el inmueble o ese vendedor inescrupuloso lo había hipotecado a manos de un tercero. Digo inescrupuloso, pero en realidad podía no ser tal, porque a veces las empresas loteadoras acudían a préstamos hipotecarios para poder darle mínimas condiciones de urbanismo al loteo, a los predios que vendían, como el trazado de las calles, cierta iluminación, etcétera, etcétera. Pedían un crédito, pero después, por X razones, no lo pagaban. En muchos casos no lo pagaban porque levantaban la casilla en donde vendían los lotes y todo, y salían para cualquier lado y desaparecían. O caían en quiebra y este deudor o la masa del concurso de acreedores podía, obviamente, agredir patrimonialmente este predio que todavía no había salido de la esfera patrimonial del vendedor, ahora fallido, y obviamente perjudicar los derechos del comprador, del adquirente por boleto, que lo único que podía hacer era ir a reclamarle a su vendedor que estaba fallido o desaparecido. Esta era la situación en el Código de Vélez Arfiel. Y ahí comenzaron a aparecer algunas normas tendientes a proteger al adquirente por boleto. Una de esas normas fue una ley que se sancionó, que era la 14.005 de venta de lotes en cuotas o en mensualidades, que ustedes habrán estudiado en contratos. Bueno, ahí se requería obligatoriamente la registración de los contratos para darle eficacia respecto de terceros. Pero claro, esa era una operatoria en donde el loteador, el vendedor, debía afectar el predio que iba a lotear para después venderlo en mensualidades. Pero si eso no había sido hecho hasta entonces, este mecanismo de tutela que había consagrado la ley no era aplicable, o los loteos anteriores. A todo esto la doctrina discutía muchísimo acerca de cuál era la verdadera situación.
y había quienes propiciaban la protección del comprador, pero no encontraban demasiado sustento en la normativa vigente. Para colmo de males, hubo un caso, que era el caso Municipalidad contra Blanco, en donde la administración de la municipalidad terminó por ejecutar a un tal Blanco, que había resultado adquirente de un lote, había dejado de pagar, luego de intimado fue y renegoció el pago, pero finalmente terminó no pagando. Entonces la municipalidad de Buenos Aires ejecutó ese inmueble. Y finalmente esto fue a la Cámara Nacional Civil, y por allí se dijo, el doctor Orús fue el que había hecho o mandado llevar adelante la ejecución de primera instancia, juez de primera instancia, y en la Cámara se discutía a ver si la municipalidad de Buenos Aires podía ejecutar ese predio que era propio. Se estaba ejecutando a sí misma, porque todavía ellos eran los vendedores. Eran tierras fiscales que habían loteado. Y el doctor Barraquero, en su voto, en aquel momento, dijo que en realidad la municipalidad no estaba ejecutándose a sí misma porque el comprador era poseedor del inmueble y era un legítimo poseedor. Pero cuando dijo legítimo poseedor, lo dijo porque su derecho se apoyaba en una causa lícita, que era el boleto, un contrato, no era un simple ocupante de mala fe. Ese era el sentido que le dio el doctor Barraquero a su voto. Pero fue mal interpretado. Tan mal interpretado fue que cuando se sancionó la ley 17711, se buscó darle un marco de protección a los adquirentes por boleto de compraventa. Pero lo hizo de manera tan desprolija que fíjense lo que pasó. Al 1184, que decía deben ser hechos por escritura pública bajo pena de nulidad, le borraron el bajo pena de nulidad. Con lo cual, el 1184 seguía diciendo, deben ser hechos por escritura pública, y abajo, los contratos que tienen por finalidad la adquisición, transmisión, etcétera, de derechos reales sobre inmuebles. Con lo cual, no había modificado demasiado. No obstante lo cual, a pesar de que habían borrado el bajo pena de nulidad, se habían olvidado del artículo anterior, que en el 1183, que decía que cuando una forma pública estuviera prevista para determinado tipo de instrumento o determinado contrato, el contrato no valdrá como tal hasta tanto esa forma se cumpla, con lo cual seguía siendo susceptible de ser atacado por nulidad. Esa era la primera desprolijidad o la primera patarrenga de aquella reforma, más allá de sus buenas intenciones. La segunda reforma del Código radicaba en un... apareció acá un... Me había aparecido, perdón, una ventanita que no sé qué era. Bueno, la segunda modificación fue la incorporación de un nuevo artículo al Código Civil, que era el artículo 1185 bis. O sea, debajo de aquel 1185 que decía que los contratos que debiendo ser hechos por escritura pública lo fueren por instrumento particular, no valdrán como tales hasta tanto, bla, bla, bla. Bueno. Entonces, en este 1185 bis se permitía que al poseedor de buena fe, mediando boleto de compraventa, el comprador por boleto de compraventa que hubiere contratado de buena fe
y hubiere pagado el 25% del precio, él podía oponer frente al concurso o quiebra del vendedor su derecho, obviamente, si hubiese sido de buena fe y si hubiese pagado el 25% del precio. ¿En qué consistía la buena fe? Obviamente en ignorar que su vendedor estaba en estado de disolvencia o estaba concursado o quebrado. Bueno, esta norma parecía enderezada a la protección, pero únicamente en situaciones de quiebra. Para colmo de males, la ley que al poco tiempo se sancionó, la ley de concursos y quiebras, que se sancionó 19.551, en un artículo que era el 150, decía que en esos casos los inmuebles únicamente serían oponibles al concurso o quiebra del vendedor si fueren con destino de vivienda. Con lo cual, si uno tenía un polirrubro que había puesto en el garage o el almacén y arriba la vivienda, se discutía si como comerciante podía ampararse en este 1185 bis, o si era aplicable el 1185 bis. Pero además los comercialistas creyeron que esa era una norma de derecho concursal y desvirtuaron la situación porque pensaron que se aplicaba el régimen del Código de Comercio. El Código de Comercio existía, pero no existía. Había sido dictado antes que nuestro Código Civil y hablaba de un comerciante que era el pulpero o el mayorista, el del almacén de ramos generales, porque era anterior a nuestro Código Civil. No tenía el concepto de empresa, ni mucho menos. Por lo tanto, se discutía, por ejemplo, si se aplicaba en la norma del Código de Comercio, por lo tanto no era necesario el doble ejemplar, ni fecha cierta, etcétera, en los boletos, o si, por el contrario, se aplicaba en la norma del Código Civil y se exigía fecha cierta. ¿Para qué les estoy contando todo esto? Para que vean cuáles son los recaudos que pide el Código ahora. Como vemos, esta segunda modificación al Código de Vélez Arfiel, consagrado por la 17711 con el 1185 bis, tampoco estaba muy clara. Y si quieren les agrego un dato más. Los autores, con muy buen criterio, decían, pero si se puede oponer al concurso o quiebra del vendedor, nada menos que un tercero bastante importante, la masa de acreedores, en el marco de un juicio universal en donde se liquida o se pone en juego todo un patrimonio como el concurso y la quiebra. ¿No se puede oponer al acreedor individual en el marco de un proceso ejecutivo o de cobro? Esa acción de oponibilidad que surge del 1185 bis, o surgía, ¿no se podía oponer aún al acreedor individual? Porque en derecho quien puede lo más, es decir, oponerlo frente a toda la masa de acreedores, puede lo menos, oponerlo frente a un acreedor singular. Bueno, ahí estaba la discusión. Y la última de las modificaciones, ya tenemos dos patas medias rengas de esta reforma, estaba dada por aquel 2355 que nos hablaba de la posesión legítima, la que era el ejercicio de un derecho real constituido de conformidad con las disposiciones que el Código establece, y los casos de posesión ilegítima, en su segunda parte, cuando se tenga sin título, o por un título nulo, el boleto lo era, la compraventa lo era, o por un modo insuficiente, o cuando se adquiría de quien no tenía derecho de poseer o no tenía derecho de transmitir. Si había sido declarado fallido, no tenía derecho de transmitir. ¿Qué agregado le hace la 17711 a esta norma? Le hace un agregado que decía, se considera legítima la adquisición de la posesión de inmuebles de buena fe
mediando boleto de compraventa. Alguien me preguntó algo, no sé qué era. Yo, Brandon. Ahora en 5 minutos, más o menos, se va a cortar. ¿Y qué No, tengo que hacer? Ir a Zoom y ponerlo de nuevo, o hacer una nueva reunión. Bueno, fue una pregunta. entonces lo que podríamos hacer es, yo lo llamo cuando esto se corta y pasamos de vuelta el ID nuevo para continuar 40 minutos más. Perfecto, perfecto. No sé si voy a Así le tener para avisa a los 40 chicos. minutos más, pero voy a tener un poco más. Bueno, Excelente. les decía que la reforma del 2355, en su párrafo final, incorporado por la 17711, decía: se considera legítima la adquisición de la posesión de inmuebles de buena fe mediando boleto de compraventa. A partir de allí, se suscitó una renovada polémica a la ya existente en el código anterior, antes de la 17711. ¿Por qué digo renovada? Porque los autores comenzaron a decir algunos disparates. Por ejemplo, comenzó a decirse que, bueno, que a partir de ese momento el comprador por boleto que poseía el inmueble era un poseedor legítimo. ¿Cómo que es un poseedor legítimo? Pero no es que, según el mismo artículo en su primer párrafo sigue diciendo que poseedor legítimo es aquel que hace de su posesión el ejercicio de un derecho real constituido conforme a las disposiciones que el Código establece. ¿Y el boleto de compraventa lo es? ¿Está dentro de las disposiciones o hace falta un título suficiente también en sentido formal? ¿Qué derecho real tiene aquel que adquirió la posesión por boleto? Entonces algunos, como Garrido y Andorno, o el propio Bustamante Alsina, decían que se trataba de una posesión legítima. Garrido y Andorno llegaron a decir que era el derecho real de posesión legítima. O sea, que era posesión legítima porque era el ejercicio del derecho real de posesión legítima, con todo el respeto y la estima que yo les tenía a los doctores Garrido y Andorno, ya fallecidos. No me parece que esa era la mejor postura. Bustamante Alsina lo explicaba diciendo que en realidad era el dominio. Ahora el dominio se adquiere con boleto, le preguntaban. Y decían, bueno, en realidad es un dominio imperfecto, pero es dominio. ¿Dominio imperfecto? A ver, el dominio perfecto es: el desmembrado no es desmembrado, el revocable no es revocable, y el fiduciario tampoco es fiduciario. ¿Cuál es? Porque en el código están estos tres. Bueno, no, es una nueva forma de dominio imperfecto que se adquiría en virtud de una instrumentación imperfecta o insuficiente. Tampoco era esta la postura más convincente. Borda la llegó a apoyar. Espota, otro autor de la 17711, estaban embarcados